Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré sobre la superstición y hasta qué punto interfiere en el progreso y evolución de los seres humanos. Las supersticiones siempre han acompañado al ser humano en su tránsito por las distintas eras de la historia. Las hay de muchos tipos, pero las no fundamentadas o que no están asentadas de forma irracional, pues están basadas en creencias populares o relacionadas con el pensamiento mágico. El practicante cree que el futuro o que ciertas acciones voluntarias, como son los rezos, los ensalmos, los conjuros, los hechizos, las maldiciones y otro tipo de rituales, o involuntarias, ¿verdad?, como la caída de sal al suelo, la llegada del martes 13, etc., pues pueden ser influidos por alguna de sus creencias o tienen una significación trascendental en su vida. Pero fíjense bien, se entiende por superstición una creencia pues que no está lo suficientemente fundamentada o que puede considerarse incluso irracional, por la cual ciertas acciones voluntarias, por ejemplo, pues el evitar determinadas circunstancias o hacer determinados actos o ciertos hechos involuntarios, como cuando se cae la sal al suelo, ¿verdad? O como les decía antes con el tema del martes y 13, pues pueden variar, o se cree que pueden variar la suerte de una persona. Las supersticiones nunca gozaron de gran prestigio entre los intelectuales y menos aún en el mundo cientifista de hoy, ¿verdad? Desde siempre los pensadores intentaron racionalizar las creencias más populares, ridiculizando todo tipo de asociacionismo fatídico. Por ejemplo, fíjense, los hombres temen a los mismos dioses que han inventado, decía Lucano, aquel poeta latino de la época de Nerón. O también aquello de que la superstición es la religión de las mentes débiles, según sentenciaba Edmund Burke, político y escritor irlandés. Y con un grado aún mayor de ironía, pues el semiólogo Umberto Eco, tan conocido, aseguraba que la superstición trae mala suerte. Bueno, pues entre las supersticiones habría que incluir pues el curandeísmo, la magia, la adivinación y sus distintas disciplinas, la astrología, hasta la quiromancia, la cartomancia o el tarot, la geomancia o el feng shui, por ejemplo, el espiritismo, tantas otras, ¿verdad? Estas supersticiones pueden provenir de la generalización de una sucesión de hechos que se ha repetido un cierto número de veces. Al pasar bajo una escalera alguna vez, pues seguro que se provocaría la caída del trabajador o de las herramientas que están arriba. En ese sentido, pues siempre contienen una sabiduría popular común a los dichos y proverbios. Es decir, aquello de que no pases bajo una escalera porque trae mala suerte, ¿verdad? Lo que distingue a las supersticiones de la sabiduría y el sentido común es que se afirma una relación causal entre los acontecimientos debido a fuerzas supranormales, como son pues el destino, el poder de los astros, de los ritos mágicos, de los espíritus y qué sé yo, de tantas cosas, ¿verdad? Esta forma de proceder ciertamente es contraria a la razón, que analiza las relaciones desde las causas inmediatas y descubre las leyes naturales que rigen las proporciones, o que sin encontrar relación causa-efecto, pues explica los fenómenos a través de correlaciones. Es decir,
a través de la frecuencia en la que dos eventos se presentan simultáneamente. En general, en todas las sociedades humanas se aprecia un proceso de liberación creciente de las supersticiones, y a medida que se aumenta el nivel cultural de progreso y se desarrollan las ciencias, pues se relegan las supersticiones a un segundo plano. Así, por ejemplo, la astrología, ya saben que ha sido sustituida por la astronomía, o la magia, la antigua magia, pues por la medicina. Sin embargo, este proceso no es lineal, como lo demuestra el auge que están teniendo la quiromancia y los exorcismos en Italia, por ejemplo, y en toda Europa. Para el individuo supersticioso, la superstición cumple un papel positivo de estabilidad para la psiquis por medio de los mecanismos de defensa. Y en el pensamiento mágico y la magia, pues se pretende siempre producir resultados contrarios a las leyes naturales conocidas, valiéndose de ciertos actos o palabras, o bien con la intervención de seres imaginarios, ¿verdad? Les voy a relatar un experimento muy curioso del profesor Hood, un profesor de Psicología del Desarrollo en la Universidad de Bristol, Inglaterra, y que llevó a cabo el experimento para mostrar que los esfuerzos de algunos científicos por combatir las creencias irracionales pues son finalmente fútiles, ya que sostiene que el cerebro humano tiende a funcionar de forma supersticiosa, ¿verdad? Bueno, pues para demostrar su teoría, el profesor Hood les preguntó a los miembros del público de un festival de ciencias si estaban preparados para probarse una anticuada chaqueta, ¿verdad? Una chaqueta antigua de color azul a cambio de un premio de 10 libras esterlinas. Bueno, pues después levantaron la mano casi todos y cuando esto sucedió, pues él les dice entonces que la chaqueta pertenecía en realidad a Fred West, un asesino múltiple. Al oír esto, la mayoría de los voluntarios bajaron inmediatamente las manos, ¿no? En realidad la chaqueta no había pertenecido a Fred West para nada, pero el experimento demostró que la creencia de que lo era, pues hizo incluso a personas que se consideraban racionales, pues hizo que se sintiesen incómodos, ¿no? Es como si la maldad, una postura moral definida por la cultura, pues se hubiera vuelto físicamente presente dentro de la ropa, explica este hombre, el profesor Hood. Y así, escrúpulos similares y creencias comparables que poseen hasta los científicos más escépticos, ¿verdad? Explican, por ejemplo, por qué pocas personas estarían dispuestas a cambiar sus anillos de boda por unas réplicas exactas o idénticas, ¿verdad? La diferencia entre conceder importancia sentimental a los objetos y creer en la religión, la magia o lo paranormal es solo de grado, según dice el profesor Hood. Y esto es debido a que los seres humanos operan intuitivamente y no tiene sentido instar a las personas a abandonar sus sistemas de creencias porque ese componente irracional opera a un nivel tan fundamental que ninguna cantidad de evidencias racionales puede erradicarlo. Y así, de igual modo que no se puede erradicar un instinto solo porque sea lógico hacerlo, pues las supersticiones consuetudinarias actúan sobre las psiquis humanas, promoviendo las creencias populares. Existen supersticiones relacionadas con distintas costumbres, sobre todo con acontecimientos importantes para las personas, por ejemplo el matrimonio, también la menstruación femenina, ya saben lo de la botella de champán en la botadura de barcos, la ganadería, la agricultura, el hecho de ser zurdo, el solsticio de la noche de San Juan y tantas otras, ¿verdad? También hay supersticiones relacionadas con objetos o elementos con procesos. El hierro, por ejemplo, pues dicen que tiene poderes mágicos, que protege a su propietario contra las brujas y hasta los malos espíritus. Y hay muchas supersticiones relacionadas con tijeras, con cuchillos, espadas y hasta con agujas. Ya saben ustedes todo lo del vudú. Y muchos objetos hechos de hierro y acero que dicen que tienen poderes especiales. En Escocia
Son muchos los escoceses que creen que dormir con un cuchillo bajo la almohada evitará que las brujas se los lleven mientras duermen. Y en muchos países se considera fatídico regalar un arma blanca. El mango del cuchillo, por ejemplo, al caer, apunta en la dirección de donde provendrá la buena suerte a los amigos, dicen otros. Si el cuchillo queda con el filo hacia arriba, eso es mala suerte, porque entonces los espíritus se van a dedicar a cortar pies. Tremendo. No se muevan, que enseguida regreso. Fíjense, hay muchas supersticiones que dicen que generan desgracias. Voy a mencionarles alguna. Por ejemplo, formular verbalmente o decir verbalmente cualquier cosa no deseable o desgraciada, ¿verdad? Por ejemplo, romper un espejo también. Pasar por debajo de una escalera apoyada contra una pared. La escalera con las superficies del piso y la pared forman un triángulo que dicen que representa a la Trinidad, y por lo tanto cruzarla, decían antes, que era atentar contra dicho dogma, o también representaba una especie de puerta de entrada al mundo de los espíritus. ¿Para qué hablar del tema de cruzarse con un gato negro? Dicho animal representaba la brujería y al mismo tiempo al diablo. Derramar sal, pues la sal en la antigüedad representaba riqueza, así que derramar sal ya se pueden imaginar. Derramar aceite, lo mismo, poner el pan invertido en la mesa, limpiar la mesa con papel y no con un paño, que dicen que traía pérdidas económicas porque representaba el desprecio al papel moneda. Escuchar el nombre de un getator, un mufa, un ahojador, un gafe, un cenizo, una persona que transmite mala suerte, ¿verdad? Para evitarlo, pues siempre se le hace llamar el innombrable. Y bueno, pues en Argentina incluso los varones se tocan el testículo izquierdo y las mujeres el pezón izquierdo, ¿verdad? También pues ser víctima de un trabajo de vudú o de magia negra, rezar con las piernas cruzadas, usar ciertas cábalas, ¿verdad? Para eximirse, para hacer bien un examen, ¿verdad? En la universidad o en el colegio, ganar una competición o ayudar a ganar al equipo deportivo favorito. Por ejemplo, usar la misma ropa, como la ropa interior o una camisa, o realizar la misma actividad, ¿verdad? Ver un partido de fútbol en la televisión repitiendo la posición relativa de varios amigos sentados en un sillón con la que, según se cree, en el pasado se obtuvo un resultado favorable. Pisar en primer lugar con el pie izquierdo al levantarse. Casarse o embarcarse un martes 13. En los países anglófonos ya saben que se refieren al viernes 13 también. Bautizar a un barco con el mismo nombre que tiene otro barco, sentarse a comer 13 personas a la mesa, por aquello de la última cena de Jesús con sus discípulos, ¿no? Estornudar, ¿verdad? Hacerlo por temor a perder el alma. Solo durante la Edad Media se daba esto. El riesgo se minimiza cuando alguien responde de forma apotopraica, por ejemplo, cuando dicen aquello de Jesús. Cuando alguien, por ejemplo, estornuda, es muy típico en España que digan Jesús en vez de decir salud. Abrir un paraguas bajo techo dentro de una casa, que se caigan las tijeras con el pico abierto, o dejarlas aposta abiertas encima de la mesa de alguien, o ponerlas abiertas entre dos o más personas. Si hacen eso, dicen que supuestamente eso produce una riña por el entrechocar de las espadas, ¿verdad? Pues también hacer girar un objeto, poseer un solo vaso de una colección en la que se hayan roto todos los demás, mirar fijamente a una persona, eso que llaman el mal de ojo también, o ahojamiento, ¿verdad? Que desde entonces sufre la mala salud periódica y termina muriendo, ¿no? Se documenta todo esto desde la época romana, por ejemplo, el decir por Dios ante cualquier suceso.
según el mandamiento de la ley mosaica, pues no debía tomarse el nombre divino en vano. Cuando una persona se ríe mucho, pues es que le espera alguna desgracia o disgusto. El acostarse del lado del corazón, pues también dicen que ocasiona malos sueños, ¿no? El cortarse las uñas en los días que tienen R, porque salen padrastros. Matar a las golondrinas, porque le quitaron las espinas a Jesús en el Calvario. Toparse con un tuerto al salir de casa por la mañana, o que un actor salga al escenario con una prenda amarilla, ¿verdad? Qué sé yo, hay tantas. Que el novio vea a la novia vestida de tal o cual manera antes de la ceremonia. No la puede ver con el traje de novia. En México, pisar un mango echado a perder, pues es terrible, ¿verdad? Se puede revertir comiéndolo directamente de la suela del zapato, ¿no? Es una superstición, sobre todo en el estado de Jalisco. También hay supersticiones contra el mal o la mala suerte, ¿verdad? Hay muchas acciones que son tradicionalmente consideradas como conjuros o actos contra el mal, contra los malos espíritus, las brujas y la mala suerte, y se realizan para protegerse, para desviarlos, o para rechazarlos o evitarlos. Poseer amuletos u objetos que protegen a la mala suerte de las brujas, por ejemplo, como llevar pues una castaña recogida el día o la noche de San Juan, o ponerles pendientes hechos con ramitas de enebro a las ovejas, etc., están a la orden del día. Hay otros que echan sal detrás del hombro, ¿verdad?, para aplacar a los malos espíritus que están detrás de él o de ella. También tocar un objeto de madera al oír algo que se considera pues poco raro, ¿verdad? Pues, hombre, hay algunas culturas que creen que poseen propiedades mágicas, o se puede pedir un deseo así. Tener en el hogar un altar con estampitas de santos y de vírgenes, encender una vela a un santo en una iglesia católica o en el hogar, hacer una limpieza, ¿verdad?, mediante magia blanca, con una bruja o curandera. Hay tantas. Por ejemplo, tirar el cuerito me viene ahora a la mente, que es un tipo de masaje chamánico relacionado con la piel de la cintura o del abdomen. Como les decía antes, el decir Jesús cuando se estornuda, porque se consideraba antaño que era signo de mal agüero o de mal augurio, ¿verdad? Y no debía decirse así. Santiguarse al oír algo que proporciona mala suerte. También hacer el conjuro de la taza de agua y las gotas de aceite para evitar el mal de ojo. Golpear ligeramente las copas antes de beber su contenido. Dicen que espanta a los malos espíritus y evita que entren en el momento de abrir la boca. Es decir, y podría estarles comentando montones de casos, porque esto es así en todo el mundo, o sea, no es en una cultura ni en otra, es así en todo el mundo. No se me muevan, que enseguida regreso. Hay otras supersticiones que dicen que incitan a la buena suerte. Voy a comentarles algunas. Por ejemplo, la típica posesión de una herradura, ¿verdad?, o tener la pata de un conejo y frotarse y acariciarse con ella, o tocar la espalda a un jorobado con un billete de lotería para que sea agraciado con el premio. También tener amuletos, ¿verdad?, como las estampitas de santos, piedras especiales o piedras semipreciosas, tener la bendición de los padres al casarse o al salir de casa, recibir el ramo de la novia cuando ésta lo tira por encima de su hombro, ¿verdad? Se cree que la mujer que lo reciba será la siguiente en casarse. Encender una vela en casa o en una iglesia por alguien que se está examinando o que está pasando por una prueba. En México se dice que hay un aguacate que en el Viernes Santo pues porta en su garozo un polluelo de paloma a manera de huevo. Esta paloma es el Espíritu Santo, dicen ellos, ¿verdad? Hay que sostenerlo en la mano y rezar un Padre Nuestro, entonces el huevo se abrirá y la paloma saldrá volando. El lugar donde la paloma se pose,
pues según dicen estará bendito incorruptiblemente hasta la llegada del apocalipsis. Después tienen ahí el Feng Shui chino y el Vastu de la arquitectura hindú, que poseen conceptos parecidos y hasta equivalentes que analizan qué lugares y fechas son las mejores para construir un edificio o iniciar una empresa o negocio o una relación de pareja. Hasta supersticiones que predicen el futuro hay por ahí. Fíjense, por ejemplo, derramar el vino dicen que trae buena suerte o que trae alegría. Encontrarse por casualidad una herradura con 7 agujeros para los clavos, pues es un buen augurio en Algeciras, Cádiz, en España. Cuando a un difunto se le quedan los ojos abiertos, dicen otros que es señal de que pronto le seguirá algún individuo de la familia. También no deben echarse los cascarones de los huevos en la candela porque se les seca el culo a las gallinas y no ponen. En México, cuando un cuchillo cae y se clava en el suelo, es señal de que viene una visita. En Aragón y España, cuando uno sin darse cuenta se pone una prenda al revés, por ejemplo, la espalda de la camiseta en la parte del pecho, pues eso quiere decir que se va a producir una sorpresa, un imprevisto, bueno o malo, eso ya no se sabe, ¿verdad? Poner la cama con los pies hacia la calle es terrible, porque dicen que se puede morir aquel que duerma en ella, ¿no? También que al tirar una cerilla encendida, si no se apaga, mal asunto, porque anuncia una muerte próxima. También en España, en Aragón, soñar con muertos es saber de vivos. Cuando se sueña con personas que han muerto, sobre todo familiares, pues es que se van a recibir nuevas noticias de que se va a reunir uno con amigos o con parientes, etcétera, ¿verdad? Después, una mujer, dicen que durante la menstruación no puede hacer mantequilla, ni mayonesa, ni tocar o preparar la leche o los productos lácteos. Tampoco puede regar las plantas, ni dar de comer a los animales. La mantequilla o la mayonesa no van a fusionarse bien, ¿verdad? No van a mezclar bien. La leche se va a cortar, las plantas se van a secar, los animales morirán, especialmente las crías o los bebés ajenos, o se les estropeará la comida, o se creará un problema. Pobrecitas mujeres, la verdad. Esta superstición está relacionada con la pureza y la impureza de la mujer y coincide con supersticiones muy afines del mundo islámico. También en otros lugares dicen aquello de dineros o palos. Si pican las palmas de las manos, ¿verdad? Es decir, si les pican por alguna razón, eso quiere decir que van a recibir dinero o que se van a recibir palos, depende, ¿no? Después, si siguen a una mariquita que va en una determinada dirección, pues eso quiere decir que van a tropezarse con el hombre ideal. Y cuando alrededor de una persona vuela una palomita, una mariposita de estas, ¿verdad? Si es blanca, buena noticia. Cuando pica una pulga en la mano, ¿verdad? Señal de que se va a recibir dinero. Y si cuando sale la Virgen en procesión el 2 de febrero, vuelve a entrar con la vela encendida, buen año. Cuando una persona sueña con toros, por ejemplo, pues dicen que es que le va a tocar la lotería, si es que ha jugado, ¿verdad? Después también hablan de que una mariposa negra, si vuela en torno a una persona, mala noticia. Y así, pues también cuando a una persona soltera se le barren los pies, mal asunto, porque dicen que no se casa. Hay también supersticiones sobre las roscas y roscones de Navidad, comidas en fechas señaladas, por ejemplo en San Valero, los Reyes Magos. Han oído hablar del roscón de los Reyes Magos, que coinciden con las fiestas paganas de la siembra, la recolección, la primavera, etc. Y estas suelen llevar una o dos sorpresas. Una solía ser antes una moneda, un regalo favorable, y la otra habitualmente desfavorable, que trae normalmente como consecuencia pues tener que pagar el roscón, ¿verdad? Y eso pues antes era una semilla de habichuela que ponían allí y que siempre la relacionaban con el glande masculino, ¿no?
En fin, una cuestión de burla, ¿verdad? Tenemos que entrar necesariamente en el tema de la relación existente entre la religión y la superstición, porque casi todas las religiones poseen rituales, ceremonias o ensalmos que pondrían a la persona en relación con las fuerzas espirituales y que las personas que no pertenecen a esa religión pueden considerar supersticiones. Por ejemplo, como el degüello de una gallina, la señal de la cruz, el bautismo, la misa, etc. La superstición es un tipo de creencia en sí. De este modo, pues es mucho más probable encontrarse con un creyente supersticioso que con un agnóstico o con un ateo supersticioso. La diferencia entre superstición y fe religiosa estaría en primer lugar en la manera de comprender globalmente la realidad o la cosmovisión, ¿verdad? En la superstición, la fuerza supranatural que actúa es arbitraria y está disgregada de las demás, mientras que en una religión pues tiene un sistema teológico organizado que afirma la existencia de un ser o de varios o una causalidad superior general que actúan sobre todas las cosas. En segundo lugar, de cada religión se deriva, además de la espiritualidad, pues una moral, mientras que en numerosas supersticiones solo se condiciona la actuación del individuo hacia la adquisición o pérdida de la suerte o la desgracia. Y en tercer lugar, en muchas religiones, como el cristianismo, no se encuentra interferencia entre la racionalidad, ¿verdad? Esa racionalidad que examina las causas inmediatas y la creencia religiosa con la consecuente coexistencia de ambas actitudes. Desde esta perspectiva, se comprende que según el diccionario de la Real Academia Española, la superstición es literalmente una creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. No obstante, las religiones y también otras cosmovisiones esotéricas, herméticas, pues han considerado los estados de conciencia alterados como la prueba de la existencia de sus creencias. Y de este modo su conocimiento pues parte de premisas y fuentes totalmente diferentes a las de la ciencia, también diferentes a todo lo que tiene que ver con la técnica y la filosofía científicas. Sería algo así como el fruto del desarrollo de capacidades en el individuo que trascenderían los límites de la percepción sensorial normal, mediante técnicas especiales como son las técnicas de la meditación, la autosugestión, la privación del sueño, el ayuno, la deshidratación, hasta las drogas, las intoxicaciones, etc. Pues los sujetos experimentan una realidad más allá del umbral de la normalidad y perciben un nivel de realidad subjetiva distinto. En la mayoría de las religiones encontramos cultos relacionados con los genitales. Sí, no es eso, hombre. No es eso, hombre. Con los genitales, con el falo y la vulva. Ritos de fertilidad y de culto a la familia relacionados con el instinto sexual, lo social y con la reproducción, ¿verdad? Que buscan sublimar como una energía espiritual. Esta energía se expresaría en forma de impulso sexual y sublimada se expresaría en forma de hermandad y de solidaridad. Ya saben que Freud, en su estudio del eros, el instinto de vida, de creación, de reproducción, contrario a Tánatos, ¿verdad? El instinto de muerte y destrucción, decía que ambos están siempre presentes en todo ser humano e insistió en poner el impulso sexual sublimado como origen de la religión y de la cultura. Un ejemplo es la imagen tradicional de Jesús de Nazaret como un hombre soltero, célibe, sin esposa ni hijos. Es tremendo. Recurrente, ¿verdad? En muchas religiones de Asia, de la América precolombina y de Europa en la antigüedad, para el monacato masculino y femenino, ¿no?
que seguían esta tónica. La conclusión a la que llegan algunas de las cosmovisiones orientales y herméticas occidentales, pues es que el ser humano es una trinidad de materia, energía y conciencia, y que este paradigma energético del ser humano está desarrollado con todo un sistema de creencias. Según algunas cosmovisiones hindúes y tibetanas, algunas sectas basadas en la alquimia occidental o la cábala hebrea, ¿verdad?, dicen que la energía del cuerpo humano tiene una reserva situada en la base del perineo, en el sacro, ¿verdad? Y desde este depósito la energía sube en forma de espiral y a través de la columna vertebral y alimenta el cerebro. Eso es lo que llaman Kundalini, modulando toda su actividad. Esto sería el motor de la evolución humana según ellos, ¿verdad? En todas estas creencias hablan constantemente del chi y del prana, por ejemplo, que son conceptos equivalentes en español al término energía. Y así el ser humano, además del cuerpo físico, pues dicen que tiene un cuerpo de energía. Y concretamente en la medicina china, una prueba empírica de este modelo energético del ser humano sería la descripción más detallada, ¿verdad?, de los canales y meridianos energéticos que se modulan terapéuticamente mediante la acupuntura. Hay dos aproximaciones filosóficas occidentales que serían el superhombre, del que hablaba Nietzsche, y toda la filosofía de Teilhard de Chardin. En cinematografía, ya saben que ha sido la inspiración para muchas películas de zombies, de vampiros, Frankenstein, el golem, magia, etc. Esa energía sería la causante de las capacidades de los individuos psíquicos y de toda suerte de fenómenos paranormales. Concretamente, la energía psíquica se suele simbolizar con un animal que fue venerado en la antigüedad por todo tipo de civilizaciones, desde la egipcia, pasando por las indostánicas y las antiguas civilizaciones aztecas y mayas. ¿Saben cuál es, verdad? La serpiente. La serpiente de Adán y Eva, las serpientes representadas en los símbolos de las farmacias y en el caduceo de Mercurio, que es el símbolo de la medicina, así como las serpientes que llevaban en su corona los faraones. Y así, pues, podría contarles innumerables casos de animales, ¿verdad?, que la superstición ha elevado a otra categoría. Si entramos en el catecismo de la Iglesia Católica, tendría que decirles que la superstición es la desviación, según ellos, del sentimiento religioso y de las prácticas que impone y que puede afectar también al culto que se le da al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica, pues a ciertas prácticas, ¿verdad? Por otra parte, prácticas que son legítimas o necesarias, o cuando se atribuye su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen caer de alguna manera en la superstición. Lean a Mateo 23, en la sección 16 al 22. Superstición, en definitiva, es atribuirle a prácticas legítimas pues un valor equivocado, un valor erróneo. Referente a los sacramentales y oraciones, se cae en la superstición cuando se confía en la materialidad del acto sin la necesaria disposición interior, cuando en vez de valorar un objeto religioso por lo que representa, se le atribuye un poder intrínseco. Es supersticioso, por ejemplo, quien lleva un escapulario, pero no guarda en su corazón fidelidad a la Virgen, ¿verdad?, sino que se entrega al pecado pensando que tan solo por el hecho de llevarlo pues ya se va a salvar. Y así seguiré comentándoles otros aspectos puntuales de la superstición que todavía marcan y controlan, ¿verdad?, las actividades de los seres humanos cada día. Enseguida regreso, permítanme un inciso. Hasta ahora.
Fíjense bien, la superstición puede conducir a la idolatría y a distintas formas de adivinación y de magia, porque la suerte, entendida como una fuerza que puede afectar el destino, no existe. No hay tal suerte. El cristiano sabe que depende de la providencia divina y que es responsable de su libre albedrío. La superstición siempre es consecuencia de la ignorancia o de un vacío espiritual. Sin embargo, pues no se debe confundir tradición con superstición. Las tradiciones serían supersticiosas solamente si se les atribuyen poderes mágicos. Vamos a recordar algunos de los que ya les he mencionado. Por ejemplo, la famosa maldición del número 13, lo de los gatos negros, el pasar debajo de la escalera, ¿recuerdan? O el comer uvas por Año Nuevo para traer la buena suerte, así como fiestas que reúnen un conjunto de supersticiones. Por ejemplo, la de Halloween, sin ir más lejos. Pues según el Catecismo de la Iglesia Católica, la superstición es un pecado contra el primer mandamiento porque atribuye a ciertas cosas poderes que en realidad solo le pertenecen a Dios. ¿Son ustedes, por ejemplo, de esos que piensan que si se rompe un espejo tendrán 7 años de mala suerte, o que si pasan por debajo de una escalera pues es también mala suerte, y que el viernes o el martes 13 son terribles? Bueno, pues entonces también son ustedes víctimas de la superstición. Y entrarán en todo eso, resbaladizo terreno. Entrarán en ese resbaladizo terreno de los mitos, ¿verdad? ¿Quién ha dicho que encontrar un trébol de 4 hojas da tan buena suerte como mala? ¿O que cruzarse con un gato negro también es algo terrible? ¿Por qué les asusta tanto la coincidencia del martes y del 13? ¿Por qué piensan que no es recomendable abrir un paraguas bajo techo y sí que lo es levantarse de la cama con el pie derecho? En la época actual, la más materialista en la historia conocida, florecen, ya saben ustedes, los brujos de feria. Triunfan las teorías más descabelladas y ahí tienen a Internet saturada de cadenas que piden su reenvío a unos y a otros a cambios de conseguir el favor de la providencia. Todos los días, en esas presentaciones que llegan, en esos emails que piden que no se rompa la cadena, la superstición continúa. La forma más común de manifestación de la superstición hoy es su aplicación en forma de buena o mala, en forma de buena suerte o mala suerte, según los acontecimientos diarios. Pero claro, ¿cómo saber que una circunstancia les afecta positivo o negativamente sin esperar el juicio del paso del tiempo? Fíjense, el 9 de noviembre de 1999, un ciudadano de la localidad española de Puerto de Santa María, en Cádiz, un tal Juan Díaz Alonso, ganó $125.000 en un sorteo. Estaba sumamente feliz, imagínense, por lo que él consideraba un golpe afortunado. ¿Y qué hizo? Invirtió el dinero en un pesquero con el que se hizo a la mar 2 semanas después en compañía de sus 3 hijos y un amigo. Bueno, pues ¿qué pasó? Todos ellos murieron poco después tras naufragar en el temporal que se desató en aquel día, ¿verdad? Si Juan Díaz hubiera tenido mala suerte y no hubiera ganado el sorteo, pues no habría comprado el barco y no se hubiera ahogado con los suyos. ¿Recuerdan el refrán de aquel famoso del martes ni te cases ni te embarques? O en martes ni te cases ni te embarques. Ya saben que ese día se llama así en honor de Marte, dios de la guerra de la antigua Roma y divinidad de carácter inestable, agresivo y violento, motivo por el cual se recomendaba no realizar ningún trabajo de importancia durante esa jornada. En cuanto al 13, desde antiguo, ¿verdad?, arrastra fama de número negativo porque rompe una de las cifras que la tradición considera más mágicas, el 12. La maldad del 13
La señalan numerosas culturas, especialmente la judeocristiana. Así ya saben que Jesús fue traicionado en la última cena cuando estaba reunido con sus 12 discípulos. El capítulo 13 del Apocalipsis es el que está dedicado a la bestia y el anticristo. El número de demonios en la Cábala es precisamente ese, 13. En la cultura anglosajona, ¿para qué decirles? El día de mala suerte, viernes y 13, porque la crucifixión se produjo un viernes. Además, si se dan cuenta, no existe el número 13 en los pisos de los edificios, en las filas de los aviones, etc. Por ello, diversos acontecimientos negativos fueron bautizados con esta combinación, como por ejemplo uno de los primeros y más potentes virus informáticos detectados, o una famosa serie de películas de terror que se llamó así. En todo caso, hay gentes que parecen especialmente marcadas por el 13. Me viene a la mente el famoso compositor alemán Richard Wagner, cuyo nombre artístico suma 13 letras. Bueno, pues Wagner nació en 1813. Escribió 13 óperas. Pasó 13 años desterrado antes de fallecer, un 13 de febrero. Y su obra cumbre, esa tetralogía del Anillo de los Nibelungos impresionante, ¿cuánto piensan que dura si se representa completa? 13 horas. Cada cultura tiene sus propias interpretaciones. En todo el mundo hispánico, ¿verdad?, se considera el amarillo como color de la mala suerte, porque el dramaturgo francés Jean-Baptiste Poquelin, aquel que era conocido como Molière, murió en el escenario vestido con una camisola amarilla mientras representaba el papel del hipocondríaco protagonista de aquella famosa obra de su creación, El enfermo imaginario. Bueno, en su Francia natal, el color maldito no es el amarillo, sino el verde, porque dicen ellos que en el momento justo de su muerte se arropaba con una bata verde sobre la camisola amarilla. La gente que atrae la mala suerte, ya saben cómo son conocidos, ¿eh? Esa gente que atrae la mala suerte es conocida como gafe, malaje, ceniza, o siguiendo el término argentino, mufa. Hay muchos que dicen que atraen la mala suerte. El primer ministro británico Winston Churchill disfrutó, según dicen sus biógrafos, de extraordinarios golpes de suerte durante su carrera, como si contase con la protección de fuerzas superiores. A Churchill, por ejemplo, le encantaba acariciar a gatos negros porque decía que le traían buena suerte. Además, popularizó la llamada la V de la victoria, ¿verdad?, formada con los dos dedos índice y corazón, que en realidad es un antiguo signo mágico cuyo uso le sugirió el brujo británico Aleister Crowley, uno de sus asesores durante la Segunda Guerra Mundial. En fin, ¿qué quieren que les diga? Que a pesar de todo, el ser humano sigue siendo supersticioso, aún a pesar de que dice creer en Dios, pues la superstición, el azar, la suerte, son contrarias a la idea de Dios. No es posible considerar la magnificencia de Dios y la omnipotencia de Dios si se cree que algo puede escapar a su voluntad y quedar a merced de otras fuerzas aleatorias. El ser es definitivamente supersticioso. El ser humano sigue siendo supersticioso. Lo es cuando se coloca medallas y pulseras para traer la buena suerte o una mejor salud. Lo es cuando se viste de determinada manera. Lo es cuando recita o entona ciertos cánticos u oraciones. Lo es cuando realiza ciertos signos con sus manos. Lo es cuando participa en ciertos rituales y liturgias. Lo es cuando acude a videntes o astrólogos. Lo es cuando se rocía de ciertas sustancias o ingiere otras. El ser humano sigue siendo supersticioso. Y mientras siga anclado a la superstición, que no deja de ser un cúmulo de lastres, no va a poder elevarse,
no va a poder ascender, no va a poder sublimarse. Es necesario gradualmente ir apartándose de todo eso que suena a superstición, porque la suerte no existe. No crean que todo lo que han visto y oído hoy haya sido fruto de su imaginación o de la mía. Soy Ángel Luis Fernández y esto ha sido A Uno por hoy. Muchas gracias por su atención.